¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Este es un episodio que tenía muchos deseos de hacer. Ya hace algún tiempo me había preguntado cómo aproximarme a la obra de Mario Vargas Llosa y había pensado algunas reseñas de libros, algunos análisis de cerca de algunas de las novelas que más me gustaron en su momento y que más me siguen gustando hasta ahora, pero un poco tenía la idea de que si hay algo precisamente que abunda tanto en plataformas escritas y probablemente también aquí en YouTube, son los análisis de ciertos rasgos que caracterizan a la obra de Vargas Llosa, ¿no? Ya es habitual hablar, por ejemplo, de lo magistrales que son sus estructuras, ¿no? En sus maneras de narrar historias, la manera como está ensamblada, organizada la información, lo experimental que en su momento fue la obra de Mario Vargas Llosa también en relación con los tiempos, con las perspectivas, cada una de ellas integrando una historia, enriqueciéndola, haciéndola más compleja. También se ha analizado de manera abundante aspectos como el tratamiento del poder, ¿no? Cómo el poder atraviesa la obra de Mario Vargas Llosa. Está inclusive en la frase con la que se le concedió el premio Nobel, el análisis de la masculinidad, de lo femenino, de la sexualidad. Son temas que han sido abordados ya en abundancia, inclusive de manera redundante al aproximarnos a la obra de Mario Vargas Llosa. Entonces la pregunta que surge allí es, ¿qué se puede decir que no se haya dicho antes? Seguramente la época contemporánea y este siglo tendrá nuevas lecturas, nuevas perspectivas de sus novelas. No es lo mismo analizar las novelas de Mario Vargas Llosa desde la perspectiva de los 80, de los 90, a analizarlas desde las perspectivas críticas que puede ofrecer el siglo XXI, pero lo que tenía muchos deseos de compartir con ustedes, más que un análisis exhaustivo de sus técnicas narrativas o de sus temas predilectos o de la evolución en el abordaje temático, por ejemplo, en relación con los dictadores, sin ir más lejos, no es lo mismo el tratamiento de la figura del autoritarismo en Conversación en la Catedral que el tratamiento de la figura del autoritarismo en la fiesta del chivo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay cambios interesantes en la obra de Mario Vargas Llosa. Pero más que un análisis en estos puntos, tenía muchos deseos de compartir con ustedes, por una parte, un análisis más personal, pero que por esa misma razón tal vez ofrezca algunos ángulos que por lo general no son tan atendidos en la obra de Mario Vargas Llosa. Entonces lo que les propongo es lo siguiente. Me gustaría abordar, y por eso he titulado este episodio Lo que quedará, o lo titularé Lo que habrá de quedar, o algo relacionado a lo imprescindible en Mario Vargas Llosa. Lo que propongo es un recorrido por algunas de sus novelas, de sus más importantes novelas, en realidad las novelas que a mí más me han marcado y que más me gustan, y en ese sentido no creo ser muy original, porque creo que muchas de las novelas que he seleccionado, al principio eran 5, pero finalmente no he podido quitar una y han terminado siendo 6. Pero el abordaje que me gustaría proponerles es seleccionar alguna de estas novelas y específicamente seleccionar fragmentos, escenas que por diferentes razones han ocupado un lugar en mi memoria, pero que creo inclusive van más allá de lo personal. Es decir, escenas que terminan siendo muy representativas o que a pesar de que han pasado muchos años desde que leí alguna de las novelas de Mario Vargas Llosa, perduran en mi memoria, ¿no? O sea, en su momento fueron escenas que me impactaron y por alguna razón son escenas que no he podido olvidar o que cuando vuelvo a conversar sobre algunas de estas novelas, se termina imponiendo por encima de toda la variedad de imágenes, de escenas, de diálogos que pueden aparecer en las novelas. Estas escenas aparecen de manera predilecta
Y pensándolo bien, porque conforme iba revisando estas escenas, iba llegando también a estas conclusiones, considero que algunas de las escenas que quiero compartir con ustedes de estas novelas de Mario Vargas Llosa también anunciaban lo que era el resumen de estas historias, ¿no? Anunciaban lo que tenían de fuerza expresiva o de fuerza en su argumento unas novelas como estas. Entonces, eso es lo que les propongo en este episodio. Ir trayendo diferentes novelas de Mario Vargas Llosa que me parece están entre las más importantes de las novelas que publicó durante la segunda mitad del siglo XX, pero atender de manera específica a determinadas escenas, a determinados momentos sumamente, desde mi perspectiva, representativos de estas novelas. Entonces, vamos a empezar con esta lista. Son 6 novelas las que voy a ir abordando. Leeré algunos fragmentos y los iré comentando y, bueno, también haré todo lo posible porque sea lo más claro posible la razón por la que he elegido este fragmento de estas 6 novelas. Bueno, empecemos entonces con este ejercicio y ojalá que salga bien. Bueno, la primera novela que quiero traer a colación, la primera escena que quiero traer a colación de una novela de Mario Vargas Llosa, corresponde a Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral, bueno, es una novela del año 1969, para algunos críticos y lectores el punto más alto de la obra de Mario Vargas Llosa. Yo particularmente estoy cerca de ese juicio, pero no soy tan tajante en relación con otra novela que también me parece ocupa un lugar primerísimo a nivel de ambición y de escritura y de estructura, bueno, entre tantos otros aspectos. Pero quiero abordar una escena de esta novela que para mí sigue siendo inolvidable y siempre que hablo sobre Conversación en la Catedral, recuerdo esa escena. En realidad son dos, intentaré centrarme en la que me interesa, pero seguramente se colará una que también me parece importantísima. Pero bueno, voy a abordar una primera escena de esta novela, ¿no? La historia de Santiago Zabalita, que a partir de una conversación con un chofer que durante muchos años trabajó para su familia, a partir de una conversación en un bar, recuerdan diversos episodios del pasado y finalmente la novela nos termina ofreciendo un fresco de lo que fue el Perú durante un tramo del siglo XX, ¿no? En el contexto de la dictadura de Manuel Odría. Pero quiero ir directamente a esa escena de Conversación en la Catedral. Antes de mencionar la escena que me parece importante, no quiero dejar de lado un fragmento que me parece es a nivel técnico, a nivel estilístico y también a nivel emocional en una novela como esta, es memorable, ¿no? Porque tal vez ustedes recuerden que la novela inicia, ¿no?, con Santiago Zavala recorriendo la avenida Tacna, con esa sensación de rechazo, de hartazgo hacia la ciudad de Lima, por su cielo gris, por su sensación de desorden y de suciedad. Y bueno, todo eso se va impregnando durante la caminata y un episodio posterior en el que le anuncia a su esposa, Ana, que le han robado a su perro, ¿no? Y entonces este periodista, Santiago Zavala, va buscando a este perro al batuque y entonces se encuentra allí con unos hombres que trabajan en la perrera y dentro de estos hombres hay un conocido, que es Ambrosio, con el que precisamente va a conversar en el bar La Catedral y motivo de despliegue para la novela, ¿no? Para todo el tejido de la novela. Ahora, algo que me parece muy interesante, antes de pasar a la escena, lo digo de manera muy, muy breve, bueno, espero que breve, es el cambio en la forma en la que es narrada la novela en ese primer episodio, ¿no? Porque de pronto Santiago Zavala está en el bar La Catedral y poco a poco, a raíz de tomar varias cervezas, se va emborrachando. Y el proceso en el que se va emborrachando Santiago Zavala se va contagiando a la escritura de Mario Vargas Llosa.
Particularmente pienso que, por lo general, la obra de Mario Vargas Llosa es muy controlada. Es una escritura, digamos, en donde no abundan las frases largas, no abundan los exabruptos narrativos. Por lo general hay un narrador, bueno, relativamente objetivo, con un lenguaje, es verdad, muy vívido, pero no tenemos, digamos, los grandes exabruptos poéticos o líricos que de pronto encontramos en la forma de narrar de Juan Carlos Onetti, de Elena Garro, de Clarice Lispector, por ejemplo, ¿no? Es una escritura, no sé si llamarla racional, pero es una escritura mucho más controlada, esa impresión tengo. Después hay una contraposición con las estructuras, porque las estructuras pueden ser desconcertantes, pero a nivel de narración y de escritura me parece que la forma de narrar de Mario Vargas Llosa es bastante controlada. Pero hay un momento que es excepcional en esta novela y en general me parece que es bastante excepcional en la obra de Mario Vargas Llosa y es el momento en el que él precisamente se empieza a emborrachar con Ambrosio. Se le empieza a mezclar toda la realidad. Está en el bar, la oscuridad, el olor a comida, las bebidas, las personas que van y vienen, la cerveza que él va tomando. Y entonces lo que ocurre con las oraciones es que se empiezan a alargar, se empiezan a hacer un poco confusas, las percepciones de Santiago se van también confundiendo y todo eso impregna la forma en la que está narrada esta parte de la novela, ¿no? Ustedes lo van a poder encontrar además por el cambio en el manejo del párrafo, ¿no? El párrafo se empieza a hacer largo, empieza a ganar la novela oraciones largas, párrafos interminables y personalmente esto se vuelve prácticamente un festín narrativo, ¿no? Voy a leer, por ejemplo, algunos fragmentos. Es largo, así que no voy a leer todo. Espero que esta lectura de fragmentos les dé ocasión o los estimule a buscar la novela y a buscar ese párrafo en particular, ¿no? Pero la novela anuncia este párrafo, ¿no? En ese momento, cuando Santiago está allí con Ambrosio. Dice: huele a sudor, ají y cebolla, a orines y basura acumulada, y la música de la radiola se mezcla a la voz plural, a rugidos de motores y bocinazos, y llega a los oídos deformada y espesa. Rostros chamuscados, pómulos salientes, ojos adormecidos por la rutina o la indolencia vagabundean entre las mesas, forman racimos junto al mostrador, obstruyen la entrada. Ambrosio acepta el cigarrillo que Santiago le ofrece, fuma, arroja el pucho al suelo y lo entierra con el pie. Sorbe la sopa ruidosamente, mordisquea los trozos de pescado, coge los huesos y los chupa y deja brillantes, escuchando, respondiendo, preguntando, y engulle pedacitos de pan, apura largos tragos de cerveza y se limpia con la mano el sudor. El tiempo se lo tragaba a uno sin darse cuenta, niño. Piensa, ¿por qué no me voy? Piensa, tengo que irme, y pide más cerveza. Y va llegando la cerveza y la oración se va haciendo sumamente extensa. No sé si desde esta distancia se va a lograr ver el párrafo, pero es párrafo lleno, ¿no? Ahí vemos realmente un festín narrativo en el que se mezclan las percepciones, los sentidos, las informaciones, los tiempos. Y bueno, todo ese párrafo se va agrupando en torno de la conversación que dará lugar a la conversación con Ambrosio. Leo un fragmento más, es un fragmento de aproximadamente 4 páginas, pero creo que es de esos fragmentos inolvidables en Conversación en la Catedral, ¿no? Por ejemplo, más adelante encontramos: la radiola deja de tronar, truena de nuevo, el corpulento río de olores parece fragmentarse en ramales de tabaco, cerveza, piel humana y restos de comida que circulan tibiamente por el aire macizo de la catedral y de pronto son absorbidos por una invencible pestilencia superior. Ni tú ni yo teníamos razón, papá. Es el olor de la derrota, papá. Empiezan a retirarse las comas, las frases se hacen largas, por momentos medianamente incoherentes. Yo siempre recuerdo mucho este fragmento de Conversación en la Catedral porque en su manera de narrar, en su construcción de párrafo, es muy distinta, o al menos bastante distinta, al modo en el que empieza la novela y a la forma narrativa que van a asumir muchos de los fragmentos que aparecerán a lo largo de toda Conversación en la Catedral, ¿no? Que es el momento en el que Santiago va perdiendo la racionalidad. Y este fragmento me parece importante
porque la escritura de Vargas Llosa es consecuente con el momento en el que Santiago va perdiendo el control de sí mismo. Por lo general, él era mucho más contenido, al parecer un poco más prudente, pero la cerveza hace que aflore sus emociones, sus resentimientos, su memoria, y como vamos a ir viendo en las 600 páginas que tiene la novela por delante, los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, los datos, las informaciones sobre su familia, sobre su padre, sus resentimientos, su matrimonio, lo que él entiende como su propio fracaso. Bueno, todo un despliegue de información que se nos dará a partir del momento en el que Santiago se emborracha en ese bar, la catedral con Ambrosio. Siempre recuerdo ese cambio en la escritura y siempre vuelvo. Cuando leo algún fragmento de conversación en la catedral, me gusta mucho volver a esa transición entre lo contenido, lo prudente y más bien ese exabrupto de lenguaje, de párrafo, de palabras en las que la escritura de Vargas Llosa empieza a salirse de control. Entonces es una escena que quería comentar con ustedes, pero bueno, pasaré ahora a otra que además me recuerda mucho por lo general el tipo de abordaje, ¿no? Argumental y de declive personal que aborda una novela como esta. Y entonces la escena que quiero situar, además de este primer momento entre Santiago Zavala y Ambrosio, es una escena que está ya al final de la novela. Nosotros a lo largo de conversación en la catedral hemos acudido a todo un despliegue de diferentes personajes, ¿no? Quienes han podido leer la novela tal vez recuerden que bueno, conversación en la catedral, a partir de ese capítulo inicial de la conversación entre Ambrosio y Zavala y Santiago Zavala, es un despliegue, ¿no? Es un despliegue completo de diferentes personajes que transitan a lo largo de Lima y en realidad del Perú, ¿no? Porque la novela transcurre en diferentes ciudades y se aborda ese declive social, ese tejido, ¿no? Social que va entrando en decadencia, en derrumbe, en el contexto de una dictadura, ¿no? Una sociedad en proceso de putrefacción, se podría decir. Ahora, la escena que quiero situar es la escena en la que Santiago le presenta o recuerda que le presentó a su familia, a la familia de la que él se había distanciado, a su madre, a su padre, ¿no? Santiago Zavala se había distanciado de ellos y había hecho una vida de periodista y prácticamente no había ningún tipo de contacto. Pero de pronto, muchos años después, claro, él se ha casado, es periodista, podríamos decir que ha llegado a ser todo aquello que su familia no hubiese deseado que fuese, pero él se ha casado con Ana, ¿no? Ha conocido a su esposa, a Ana, se han casado y viven en algunos departamentos alquilados y posteriormente irán a vivir a una quinta, ¿no? A la que ellos le llaman o lo que se llama la Quinta de los Duendes. Entonces lo que vamos a tener en esta escena es precisamente el momento en el que la familia de Santiago conoce a Ana. Esto está me parece que es en la tercera parte, yo tengo aquí la página, es el capítulo 5. Quiero ubicar la parte porque tengo aquí la página, pero es el capítulo 5 de la parte 3, ¿sí? Seguramente es de la parte 3. Bueno, es el capítulo 5 y la novela se da en el contexto en el que Santiago ha regresado de su viaje de novios con Ana, se han ido a Ica, a la Huacachina, y de pronto han regresado, ¿no? Y cuando han regresado, la hermana de Santiago, la Teté, los ha comunicado y les ha pedido que se acerquen a la casa porque su mamá quiere saber de él, quiere conocer qué ha sido de su vida. Y entonces Santiago al principio se siente un poco reservado, tiene bastantes resistencias para presentarle a su esposa a la familia. De hecho, ya está la sensación por parte de él de que su familia se va a sentir avergonzada frente a los caminos que ha tomado su vida, ¿no? Pero con todo, finalmente acceden a
ese encuentro con la familia. Entonces quiero leer algunos fragmentos en los que se da ese contexto. Es un capítulo largo, así que voy a también situar algunas escenas muy específicas, un poco salteadas. Por eso situaba el capítulo, ¿no? Este es el capítulo 5 de la parte 4, ¿no? De la novela. Es el capítulo 5. Sí, es el capítulo 5 de la parte 4. Dije la parte 3. Es el capítulo 5 de la parte 4. Entonces, el fragmento es el siguiente. Regresaron de Huacachina a Lima directamente en el auto de una pareja de recién casados. La señora Lucía los recibió con suspiros en la puerta de la pensión y después de abrazar a Ana se llevó a los ojos el ruedo del mandil. Había puesto flores en el cuartito, lavado las cortinas y cambiado las sábanas y comprado una botellita de oporto para brindar por su felicidad. Cuando Ana empezaba a vaciar las maletas, llamó aparte a Santiago y le entregó un sobre con una sonrisita misteriosa. La había traído anteayer su hermanita. La letra miraflorina de la TT, Zabalita. Bandido, nos enteramos que te casaste. Su sintaxis gótica. ¿Y qué tal raza por el periódico? Todos estaban furiosos contigo. No te lo creas, súper sabio. Y locos por conocer a mi cuñada. Que vinieran a la casa volando. Iban a buscarte mañana y tarde porque se morían por conocerla. Qué loco era, súper sabio. Y 1000 besos de la TT. Bueno, aquí tenemos, independientemente de la escena en la que iré avanzando, las técnicas narrativas, ¿no? De Mario Vargas Llosa, lo que llevaría a un episodio aparte, ¿no? El cruce de voces, cómo las voces de los personajes se van incorporando a la voz del narrador, eh, la manera como los tiempos van saltando. Bueno, hay todos unos juegos ahí con las voces muy propias del estilo, de las técnicas narrativas, ¿no? Tan propias de Vargas Llosa. Pero aquí tenemos esa escena en la que la TT se entera de que él se ha casado y lo invita de manera sistemática a la casa, ¿no? Y al principio Santiago se siente bastante cauto porque, como mencionaba, ¿no? Sospecha que eso no va a llevar a nada bueno. Entonces, bueno, si avanzamos un poco en la escena, tenemos ya el momento en el que Ana decide acompañar a Santiago. Es ella la que está bastante entusiasmada, ¿no? Claro, ella no conoce a la familia de Santiago y entonces ese entusiasmo se manifiesta de la siguiente manera. Se había arreglado para esa visita más que para el matrimonio, Zabalita. Había ido a peinarse a una peluquería, pedido a doña Lucía que le ayudara a planchar una blusa. Se había probado todos sus vestidos y zapatos y mirado y remirado en el espejo y demorado 1 hora en pintarse la boca y las uñas. Piensa, pobre flaquita, había estado muy segura toda la tarde mientras cotejaba y decidía su vestuario, muy risueña, haciéndote preguntas sobre don Fermín y doña Zoila y el Chispas y la Teté. ¿Cómo le quedaba esto, amor? ¿Le caía esto otro, amor? Ya su locuacidad era excesiva, su desenvoltura demasiado artificial, y había esas chispitas de angustia en sus ojos. En el taxi, camino a Miraflores, había estado muda y seria, con la inquietud estampada en la boca. Este es un capítulo el capítulo 5, que vale la pena leerlo por completo, pero yo voy a solamente a mencionar algunos fragmentos, ¿no? Sobre todo el fragmento en el que ya esta escena llega a su punto de tensión máximo, ¿no? Que es el encuentro. Porque cuando Santiago y Ana llegan a la casa, se encuentran con que está toda la familia allí, ¿no? Está don Fermín, está su madre, doña Zoila, está la TT, está su hermano mayor, y que además tiene una novia que también ha ido, que se llama Cari. Y entonces se da una escena de tensión que siempre la recuerdo cuando vuelvo sobre Conversación en la Catedral, ¿no? Hay un momento en el que, después de bombardear prácticamente a preguntas a Ana, por un momento Ana y la TT se van al baño y se quedan en la sala solos, don Fermín, doña Zoila, Santiago y su hermano, ¿no? El Chispas. Y entonces
surge esa discusión tan humillante que va a terminar por resquebrajar definitivamente a la familia. Ya de por sí estaba distanciada, bastante resquebrajada, pero con esto va a marcarse un distanciamiento ya rotundo, ¿no? Dice, ¿no te da vergüenza? Su voz era dura y profunda. Los ojos se le enrojecían, hablaba y retorcía las manos. ¿Casarte así, a escondidas, así? ¿Hacerles pasar esta vergüenza a tus padres, a tus hermanos? Es doña Zoila, su madre, quien le está diciendo esto, ¿no? La Teté y Ana han salido por un momento y su madre ha aprovechado ese instante. Don Fermín seguía cabizbajo, absorto en sus zapatos, y a Popeye se le había cristalizado la sonrisa y parecía idiota. Cari, la novia, ¿no? Miraba a uno y a otro, descubriendo que ocurría algo, preguntando con los ojos qué pasa, y el Chispas había cruzado los brazos y observaba a Santiago con severidad. Este no es el momento, mamá, dijo Santiago. Si hubiera sabido que te ibas a poner así, no venía. Hubiera preferido 1000 veces que no vinieras, dijo la señora Zoila, alzando la voz. ¿Me oyes? ¿Me oyes? 1000 veces no verte más que casado así, pedazo de loco. Cállate, Zoila. Don Fermín la había cogido del brazo. Popeye y el Chispas miraban asustados hacia la escalera. Cari había abierto la boca. Hija, por favor, ¿no ves con quién se ha casado? Sollozó la señora Zoila. ¿No te das cuenta? ¿No ves? ¿Cómo voy a aceptar? ¿Cómo voy a ver a mi hijo casado con una que puede ser su sirvienta? Zoila, no seas idiota, pálido también él, Zabalita, aterrorizado también él. ¿Qué estupideces dices, hija? La chica te va a oír, es la mujer de Santiago, Zoila. La voz enroquecida y atolondrada del papá, Zabalita, los esfuerzos de él y del Chispas por callar a la mamá que sollozaba a gritos. La cara de Popeye estaba pecosa y granate. Cari se había acurrucado en el asiento como si hiciera un frío polar. No la vas a ver nunca más. Pero ahora cállate, mamá, dijo Santiago por fin. No te permito que le insultes. Ella no te ha hecho nada ahí. ¿No me ha hecho nada? Rugió la señora Zoila, tratando de zafarse del Chispas y de don Fermín. Te engatusó, te volteó la cabeza y esa guachafita no me ha hecho nada. Bueno, la escena continúa, en verdad, como mencionaba, el capítulo 5, esta escena de la reunión entre Santiago y su madre, en donde, bueno, se da toda esta tensión y la discusión y pelea prácticamente definitiva entre ambos, vale la pena de ser leído por completo, ¿no? Ya antes ha habido todos unos preparativos tensos, pero lo que continúa además es el momento en el que ya Ana, de regreso, le pide que se vayan y a solas ella ha alcanzado a escuchar alguna de las cosas que ha dicho su madre, ¿no? Y hay toda una escena que despliega las emociones, la decepción por parte de Ana. Ella prácticamente le dice, ¿no?, que mientras la escuchaba estaba a punto de salir a encarar a su madre, por qué la llamaba de esa manera. Bueno, esta es una escena que me parece memorable y siempre la recuerdo en conversación en la catedral, ¿no? Recuerdo, por supuesto, algunas otras escenas importantes, ¿no?, acerca del Perú, respecto de diferentes personajes cercanos a la familia, amigos, muchos de ellos tuvieron destinos bastante favorables, otros prácticamente cayeron en desgracia, pero siempre recuerdo esta escena porque creo que resume de manera bastante marcada, sí, creo que esta escena resume de manera bastante clara el destino que decide emprender Santiago Zavala, distanciarse de su familia, fracasar, entre comillas, o no entre comillas, porque acepta que tal vez esa es la única forma de dignificarse en un país como el Perú, en el que solamente triunfa el que se corrompe, el que entra en un tejido de contactos, de amistades, de círculos conocidos, y el que está por fuera está destinado a fracasar. Y en ese fracaso se instala Santiago, y se instala con mucho gusto. Parte de ese fracaso tal vez es casarse con una mujer que no estaba a la altura o según las expectativas de su familia, pero él, sin ningún tipo de remordimiento
o de arrepentimiento, se instala con Ana, se casa con ella, se hace periodista de la crónica y vive en esa quinta, en la quinta de los duendes, al margen de esa vida prometedora que le daban sus padres. Creo que esta escena en la que su madre le dice de manera tan cruel, le manifiesta su decepción, marca de manera muy clara el destino que tomará Santiago Zavala. Por eso siempre la recuerdo, ¿no? Recuerdo mucho esas dos escenas en conversación en la catedral. El momento en el que Santiago se emborracha con Ambrosio y empiezan todos los recuerdos y las emociones. Y recuerdo también la escena en la que Santiago le presenta a su familia, a su esposa, a Ana, y llega toda esta decepción y esta discusión terrible. Bueno, es una novela que por supuesto excede las escenas que he mencionado, pero si tuviese que seleccionar en este momento algunas, seleccionaría esas dos de esta novela, Conversación en la Catedral, publicada por Mario Vargas Llosa en el año 1969. Bueno, voy a pasar ahora rápidamente a un segundo fragmento, a una segunda escena de otra novela de Mario Vargas Llosa. Y esta vez quisiera ir a una novela que se publica una década después, casi una década después, cuando Mario Vargas Llosa ya ha llegado al Perú. Forma parte de las novelas que Vargas Llosa escribe cuando ya se ha instalado en el Perú, ¿no? Porque él había vivido durante la escritura de sus tres primeras novelas, desde La ciudad de los perros, La casa verde y Conversación en la catedral, en diferentes países de Europa, España, Francia, Londres. Pero esta segunda novela forma parte de las novelas que él escribe instalado en el Perú, ¿no? Y esta es una novela que muchos lectores catalogan como una novela menor, como una novela que no está a la altura de las grandes novelas de Vargas Llosa. Y tal vez lo que quieren expresar en el fondo es que es una novela distinta, ¿no? Que es una novela diferente, que de pronto no tiene esa explícita carga política que esas primeras novelas, pero particularmente me parece una novela muy importante de Mario Vargas Llosa y una de sus más importantes, en realidad, logros narrativos. Me refiero a La tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor es una novela que publica Mario Vargas Llosa en el año 1977 y que en líneas generales nos cuenta la historia de Varguitas y la tía Julia, ¿no? Y todo el proceso problemático, al principio muy romántico, de su acercamiento, de su romance, que irá desde las primeras salidas al cine, los primeros encuentros y conversaciones, hasta un episodio dramático en el que se casan, tienen que huir, Julia tiene que escapar del Perú porque surge la figura paterna que los amenaza prácticamente a los dos. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado están los radioteatros de Pedro Camacho, que es un hombre que trabaja en Radio Panamericana y que conoce Varguitas, ¿no? Entonces tenemos como en los capítulos impares esa serie de escenas, de radionovelas, de episodios independientes, como si fuesen pequeños cuentos, creados y narrados por Pedro Camacho, ¿no? Bueno, yo quisiera situarme en una escena que me parece muy importante en esta novela. Además, siempre la recuerdo. Es la escena del capítulo 17. Es la escena del capítulo 17 en el que Varguitas y Julia huyen, o mejor dicho, van hacia diferentes lugares muy alejados de Lima para poder casarse, porque él es menor de edad, entonces es muy difícil que se puedan casar en Lima. Entonces unos amigos los acompañan para que puedan casarse en alguna ciudad menos visible, en donde se les pueda hacer un trámite más informal. Este capítulo también vale la pena ser leído por completo. Voy a revisar algunas escenas de la tía Julia y el escribidor, algunos fragmentos muy específicos, ¿no? Pero este es el capítulo 17. Y entonces encontramos lo siguiente, ¿no? Como mencionaba, Varguitas ha salido con Julia,
han hecho un viaje largo para poder casarse y que ya nadie se oponga a su relación. Pero lo que vamos a tener aquí es una especie de, por momentos, comedia de enredos o de situaciones absurdas en los que van a ir detrás de un alcalde, ese alcalde se va a negar, van a encontrar a otro alcalde que les dice que sí los va a casar, pero cuando lo encuentran está en un restaurante tomando, se ha emborrachado, ya no se acuerda de la pareja. Y este alcalde les dice, miren, yo no los puedo casar porque me metería en un problema, yo he tenido un antecedente con otra pareja que finalmente el hombre que se quería casar tenía otra esposa, entonces mejor cásense en otra ciudad. Y los envía a una ciudad totalmente lejana, ¿no? Desconocida para ellos, y van saltando de ciudad en ciudad. Lo que me parece interesante de este episodio de La tía Julia y el escribidor es cómo se va intercalando tan bien estructuralmente pensando, ¿no? Cómo se contrapone ese absurdo de ir buscando municipalidad tras municipalidad con la ayuda de sus dos amigos, Javier y Pascual, me parece. Tal vez me estoy equivocando en los nombres, pero estos dos amigos que los acompañan, y de manera simultánea, como para contraponer ese absurdo, por momentos la pareja descansa, ¿no? Todavía no están casados, descansan en diferentes hoteles, bueno, se abrazan, se besan, tienen intimidad, por momentos se sienten abrumados por lo absurdo de la situación, porque lo único que ellos quieren es casarse, ¿no? Y parece que todo sale mal. Y entonces el despliegue de ese capítulo, de esas dos líneas, por un lado el dramatismo de no poder casarse, lo que parece una situación kafkiana, pero por otro lado ese drama, ¿no? Esa intimidad de no poder conseguir algo tan sencillo, o mejor dicho, algo tan anhelado, ¿no? Tan anhelado como querer casarse, hacen una contraposición que de por sí son un acierto en La tía Julia y el escribidor. Leo unos cuantos fragmentos nada más, pero lo digo desde ya, ¿no? Este es el capítulo 17 de La tía Julia y el escribidor, una escena que vale autónomamente, ¿no? Además abre y cierra de manera circular, ¿no? Leo unos cuantos fragmentos. Por ejemplo, dice: Pascual y Javier estaban esperándonos en el parque universitario y habían comprado los pasajes. Por suerte, no se presentó ningún otro viajero. Pascual y Javier, muy discretos, se sentaron delante con el chofer y nos dejaron el asiento de atrás a la tía Julia y a mí. Era una mañana de invierno, típica, de cielo encapotado y garúa continua, que nos escoltó buena parte del desierto. Casi todo el viaje, la tía Julia y yo estuvimos besándonos, apasionadamente, estrechándonos las manos, sin hablar, mientras oíamos, mezclado el ruido del motor, el rumor de la conversación entre Pascual y Javier, y a veces algunos comentarios del chofer. Llegamos a Chincha a las 11:30 de la mañana, con un sol espléndido y un calorcito delicioso. El cielo limpio, la luminosidad del aire, la algarabía de las calles repletas de gente, todo parecía de buen agüero. La tía Julia sonreía, contenta. Aquí ya se ve esas dos líneas que se van a ir entrecruzando, ¿no? La tía Julia y Varguitas cerca en el taxi, en un momento de mucha cercanía, pero al mismo tiempo el contexto, ¿no? Que es tan problemático, y eso Vargas Llosa lo va a ir proyectando de manera, desde mi perspectiva, magistral a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Bueno, hay muchos fragmentos que podría leer sobre esta escena, ¿no? He subrayado algunos, pero, por ejemplo, aquí tenemos otro, ¿no? Es un momento en el que Javier está un poco organizando toda la logística para que se casen, y tenemos nuevamente esta tensión entre la unión entre ambos, entre Varguitas y Julia, y por otro lado lo problemático que es casarse, porque ningún alcalde quiere casarlos de ninguna de las ciudades, por pequeñas que sean, ¿no? Javier le dice, ¿no? No te hagas el niño malcriado, aprende a conservar la cabeza fría. Claro, porque él se desespera, porque no consiguen que nadie los case, ¿no? Me reñía Javier. El tipo está zampado y no se acuerda de nada. Pero no te amargues, hoy los casa, esperen en el hotel hasta que los llame. Y entonces
después de esta frustración, dice, ¿no? Apenas estuvimos solos en el cuarto, nos echamos uno en brazos del otro y comenzamos a besarnos con una especie de desesperación. No nos decíamos nada, pero nuestras manos y bocas se decían locuazmente las cosas intensas y hermosas que sentíamos. Habíamos comenzado besándonos de pie, junto a la puerta, y poco a poco fuimos acercándonos a la cama, donde luego nos sentamos y por fin nos tendimos, sin haber aflojado el estrecho abrazo ni un instante. Medio ciego de felicidad y de deseo, acaricié el cuerpo de la tía Julia con manos inexpertas y ávidas. Bueno, voy a leer un fragmento, una parte final de esta escena, de este capítulo en el que la tía Julia y Varguitas intentan casarse sin demasiado éxito. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Ya eso es al término del capítulo. Han pasado por más de 4 o 5 alcaldes, diferentes personajes políticos que han supuestamente al principio ofrecido el favor, ¿no?, de casarlos, pero después se han ido para atrás, se han olvidado, todo es un laberinto, es imposible. Y entonces parecen haber encontrado a alguien por fin que los pueda casar, ¿no? Y entonces tenemos lo siguiente, dice: en la municipalidad, el alcalde estaba terminando de redactar el acta en un librote de tapas negras. El suelo de la única habitación era de tierra, había sido mojado recientemente y se elevaba de él un vaho húmedo. Sobre la mesa había 3 velas encendidas y su pobre resplandor mostraba en las paredes encaladas una bandera peruana sujeta con tachuelas y un cuadrito con la cara del presidente de la República. El alcalde era un hombre cincuentón, gordo e inexpresivo. Escribía despacio con un lapicero de pluma que mojaba después de cada frase en un tintero de largo cuello. Nos saludó a la tía Julia y a mí con una reverencia fúnebre. Calculé que al ritmo que escribía le habría tomado más de 1 hora redactar el acta. Bueno, hay un elemento que también me parece importante mencionarlo, ¿no? Independientemente de la fuerza dramática que tienen las escenas, hay momentos en Vargas Llosa, y son particularmente mis momentos predilectos. Esto puede ser muy subjetivo, pero también creo que puede encontrar un fundamento más objetivo, ¿no?, en los que la narración adquiere una gracia, un color en la representación de la escena, que hace que realmente uno disfrute mucho del trayecto de la lectura, ¿no? Porque a veces en Vargas Llosa lo que abundan son los diálogos, ¿no? Los diálogos intercalados, y uno tiene que situarse dónde está intercalando escenas. Es un escritor en el que uno tiene que habituarse un poco a esa organización de la información. Pero hay otros momentos, y esto pasa en La tía Julia el escribidor, pasa en las novelas que también voy a mencionar ahora, en los que encontramos narración de párrafo completo, ¿no? Y entonces el narrador en Vargas Llosa hace un despliegue de una imagen, de una escena, y eso es lo que ocurre en esta escena de La tía Julia y el escribidor, es la narración de la peripecia. Y entonces encontramos color, personajes, es verdad también diálogos, pero rutas que se van narrando, emociones de los personajes, de Julia y de Varguitas, y todo eso a través de la narración. Es ese Vargas Llosa narrador el que nos está proporcionando estas emociones que van, como decía, ¿no?, por momentos entre la comedia, el absurdo, pero también el dramatismo de esa pareja que no consigue casarse. Leo una última escena y paso a la siguiente. Esto es ya al terminar. Han conseguido por fin casarse. Después de un momento además tenso en el que el padrino parece haberse ido, pero finalmente trae un vino, ¿no?, o unas botellas de vino para celebrar. Ellos pensaban que este testigo se iba a ir, que los había abandonado. Bueno, es una escena cargada de ese suspenso. Dice, ya al final del capítulo, el sambo demoró unos 10 minutos que parecieron años, pero volvió al fin con 2 botellas de vino en la mano. La ceremonia pudo continuar. Una vez que firmaron los testigos, el alcalde nos hizo firmar a la tía Julia y a mí. Abrió un código y acercándolo a una de las velas, nos leyó, tan despacio como escribía, los artículos correspondientes a las obligaciones y deberes conyugales. Después
nos alcanzó un certificado y nos dijo que estábamos casados. Nos besamos y luego nos abrazaron los testigos y el alcalde. El chofer descorchó a mordiscos las botellas de vino. No había vasos, así que bebimos a pico de botella, pasándolas de mano en mano después de cada trago. En el viaje de vuelta a Chincha, todos íbamos alegres y al mismo tiempo sosegados. Javier estuvo intentando catastróficamente silbar la marcha nupcial. Bueno, este es un capítulo memorable y siempre recuerdo esta escena, ¿no? Por supuesto, no siempre todos los detalles, pero recuerdo mucho esa escena, además el contexto en el que se da en La tía Julia, el escribidor, ¿no? Varguitas y la tía Julia escapando. Aquí ya hemos pasado 300 páginas de peripecias en las que han tenido que ocultar su relación, pero que una vez que esta relación ha tomado fuerza, no hay, digamos, nada que los detenga y van camino a casarse, ¿no? Ahí en el camino se hacen promesas de amor verdadero, de amor para siempre. Entonces el capítulo realmente está cargado de un dramatismo que desde mi perspectiva hacen de esta escena inolvidable y creo además un buen resumen de todo lo que incorpora la tía Julia y el escribidor. Aquí un apunte, ¿no? No es lo central de este episodio, pero las escenas y las radionovelas que están en La tía Julia y el escribidor creo que pueden ser también incorporadas al sentido de la novela, ¿no? Tal vez ustedes hayan dado cuenta que en la novela prácticamente se habla muy poco de política, ¿no? Y si uno hace algunos números acerca de la época en la que está transcurriendo la novela, hay todo un movimiento político importante. Sin embargo, en la novela no se habla prácticamente de política y tal vez, como ha sostenido alguna parte de la crítica, hay una correspondencia entre ese mundo cargado de radioteatros, distraído por las radionovelas, y una historia centrada en el tema del amor entre Varguitas y Julia, y ese tipo de propuesta en la que lo político está prácticamente ausente. Entonces, también creo que se puede incorporar esta dinámica de las radionovelas en abundancia, que son como los cuentos que uno podría mencionar, de los cuentos de Vargas Llosa, al sentido de la novela. Pero independientemente de esa interpretación, creo que esta escena de la tía Julia, el escribidor, es verdaderamente memorable. Bueno, voy a avanzar con estas escenas a una siguiente escena. Y esta vez nos trasladamos a una novela que se publica ya al inicio del siglo XXI. De hecho, cuando se habla de esta novela, se suele hablar de ese texto que Vargas Llosa logró insertar en el siglo XXI. Entonces, cuando se habla de las mejores novelas del siglo XXI, claro, aparecen novelas como las de Roberto Bolaño, novelas como las de Mario Lebrero, alguna novela de Javier Marías, pero siempre está también una novela como esta de aquí, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Bueno, La fiesta del chivo es, seguramente todos los que han podido revisar la novela, es una auténtica obra maestra, ¿no? Algunos sostienen que las principales novelas de Mario Vargas Llosa fueron escritas durante la década de los 60, ¿no? La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, y que todo lo que vino después fue bastante menor a nivel de técnicas narrativas, de experimentos literarios o de profundidad artística. Y para eso y para desmentirlo están las novelas que publicó en la década de los 80, parte del 2000, como es el caso de La fiesta del chivo. En líneas generales podríamos decir que La fiesta del chivo aborda las vidas de una serie de personajes atravesados por la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana, ¿no? Por un lado, tenemos la historia de Urania Cabral, una mujer que regresa a su casa para reclamarle a su padre algo imperdonable que él hizo cuando era una niña en el contexto de la dictadura, de la interminable dictadura, de la larga dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Por otro lado, en otra línea narrativa, tenemos la historia de unos hombres que están preparando un atentado contra el dictador Trujillo, y hay un despliegue allí de toda una serie de escenas también, muy propios además de las formas de narrar de Vargas Llosa.
Y luego tenemos una tercera línea narrativa correspondiente a el último día de vida de Leonidas Trujillo, ¿no? Desde el momento en el que él se despierta, todos los pensamientos que acuden a él, hasta el final del día en el que se entrecruza esa perspectiva con la perspectiva anterior de los hombres que estaban esperando para llevar a cabo el atentado. Bueno, en líneas generales ese es el resumen de La fiesta del chivo. Es un libro, por supuesto, mucho más amplio. Hay una galería de personajes en el contexto del autoritarismo y de la dictadura de Leonidas Trujillo. Pero aquí tal vez yo no seré muy original. Creo que hay dos capítulos inolvidables. Me gustaría prescindir de alguno y dejar solamente uno, pero voy a mencionar los dos de manera muy sucinta, porque creo que son al menos de lo mejor que hizo Vargas Llosa en su trayectoria literaria y de lo mejor que se ha escrito, al menos dentro de lo que yo conozco a nivel de narrativa en español, ¿no? Y me refiero al personaje, por un lado al personaje de Urania. Aquí quiero empezar por el inicio de La fiesta del chivo, ¿no? Urania Cabral debe ser uno de los personajes, si no el personaje femenino más importante de Mario Vargas Llosa. Por supuesto, hay toda una serie de personajes que también quedan en la memoria del lector, ¿no? Uno puede pensar en Teresa en La ciudad y los perros, de pronto uno puede pensar en La niña mala, bueno, inclusive en el caso de Flora Tristán en El paraíso en la otra esquina. Bueno, sí, sin duda hay toda una serie de personajes femeninos creados por Vargas Llosa, pero personalmente Urania Cabral tiene unos niveles de construcción de gran profundidad en sus resentimientos contra su padre, en sus dolores personales, en la manera como Vargas Llosa utiliza el personaje de Urania para hacer una, bueno, sí, usaré la palabra con la que le hicieron alusión a su premio Nobel, ¿no? Una cartografía de la sociedad dominicana durante los años de niñez y adolescencia y parte de la primera juventud de Urania Cabral. Entonces, creo que este es uno de los personajes mejor construidos, si no el mejor construido de la obra novelística de Mario Vargas Llosa, y por qué no decirlo, uno de los personajes femeninos más inolvidables de la narrativa en español durante el siglo XXI. Yo quiero citar aquí un fragmento corto. Este capítulo, el capítulo de Urania Cabral, todo ese primer capítulo, el capítulo 1, es un deleite narrativo. Y es una clase magistral acerca de cómo se profundiza en los recuerdos de un personaje al mismo tiempo que se despliega exteriores, ¿no? Porque acudimos al momento en el que Urania sale a correr, ¿no? Desde el momento en el que está mirando la puesta de sol desde la ventana de su hotel, con ese resentimiento, con esa rigidez en el rostro, llegada ya con los años, pero también con los recuerdos, ¿no? Ella ha regresado a República Dominicana, se arrepiente, no sabe si es correcto haber regresado, y entonces sale a correr. Y en esa construcción que hace Vargas Llosa de Urania saliendo a correr, se hace un despliegue narrativo en dos direcciones, ¿no? Lo introspectivo de sus años de infancia, recordando el país o la ciudad cuando era niña, y al mismo tiempo lo mucho que ha cambiado la ciudad. Una ciudad por la que ella siente rechazo ahora, ¿no? Porque hay también un cambio en ella en relación con la ciudad que la vio crecer. Entonces voy a leer solamente un fragmento, pero reitero, este es un capítulo que habría que leerlo completo y es un verdadero deleite, ¿no? La historia de Urania, el abordaje de Urania Cabral. El fragmento, voy a leer algunos fragmentos muy concretos y después pasaré a un segundo punto de este libro que también me parece importante, ¿no? ¿Cómo empieza este libro? Urania, no le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo, salvo de la mujer espigada, de rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Urania, vaya ocurrencia.
Felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, Mrs. Cabral o Doctor Cabral. Empieza la enumeración, ¿no?, de recuerdos, la relación con su misma ciudad, y entonces continúa esa escena con la puesta de sol. Dice: está esperando que asome el mar por la ventana de su cuarto, en el 9º piso del Hotel Jaragua, y por fin lo ve. La oscuridad cede en pocos segundos y el resplandor azulado del horizonte, creciendo deprisa, inicia el espectáculo que aguarda desde que despertó. A las 4, pese a la pastilla que había tomado rompiendo sus prevenciones contra los omníferos. La superficie azul oscura del mar, sobrecogida por manchas de espuma, va a encontrarse con un cielo plomizo en la remota línea del horizonte, y aquí, en la costa, rompen olas sonoras y espumosas contra el malecón, del que divisa pedazos de calzada entre las palmeras y almendros que lo bordean. Claro, me doy cuenta que los fragmentos que voy citando tienen también esta característica de la narración abundante. Pero cuando Vargas Llosa narra, cuando Vargas Llosa despliega el párrafo y él mismo toma la batuta de la dirección de los personajes y de narrarnos una puesta de sol, un camino, las emociones de un personaje, es un narrador de una enorme eficacia, ¿no? Y además la manera como profundiza en la mente, en las emociones de Urania, ¿no? A través de esa técnica de proponer ya la segunda persona, intercambiar la tercera del narrador, que se denomina indirecto libre, ¿no?, donde el narrador se funde con el personaje, y pasar a segunda persona, en donde la voz de la conciencia de Urania Cabral le habla a la misma Urania, ¿no? Dice: ¿has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania. Desperdiciar una semana de vacaciones, tú que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, países que te hubiera gustado ver, las cordilleras y los lagos nevados de Alaska, por ejemplo, retornando a la islita que juraste no volver a pisar. ¿Síntoma de decadencia? ¿Sentimentalismo otoñal? Curiosidad, nada más. Probarte que puedes caminar por las calles de esta ciudad que ya no es tuya, recorrer este país ajeno sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia. ¿O has venido a enfrentar a la ruina que es tu padre? A averiguar qué impresión te hace verlo después de tantos años. Un escalofrío le corre de la cabeza a los pies. Urania, Urania, mira que si, después de todos estos años, descubres que, debajo de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, detrás de esa fortaleza que te admiran y te envidian, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, lacerado, sentimental, se echa a reír. Basta de boberías, muchacha. Bueno, aquí lo que tenemos es el abordaje de la conciencia de Urania Cabral, ¿no? Todos estos procedimientos, tanto de Urania contemplando, viendo el paisaje, como del abordaje de las propias emociones, de los resentimientos que se irán desplegando a lo largo de toda la novela, se van a desarrollar de manera transversal en todo este capítulo, ¿no? Yo he subrayado en verdad muchos fragmentos más, pero creo que con los que he leído uno puede hacerse una idea, ¿no?, de lo magistral que es el trabajo de Vargas Llosa con Urania Cabral. Siempre que pienso en la fiesta del chivo, pienso en esa primera escena, esa presentación. Quisiera ir desplegando en la sucesión de capítulos, ¿no? Vargas Llosa irá abordando la perspectiva o la historia de Urania en el capítulo 1, después en el capítulo 4, después en el capítulo 7, y así, ¿no? En esa estructura. Bueno, el personaje de Urania entonces es para mí un imprescindible y que creo que quedará en la memoria de los lectores que en su momento leímos La fiesta del chivo. Y no quiero salir de La fiesta del chivo sin referirme a algo que seguramente muchos lectores tal vez también recuerden, ¿no? Solamente hay, me parece, un trabajo con personaje que le puede hacer frente al trabajo que hace Vargas Llosa con Urania Cabral en La fiesta del chivo, y es la perspectiva de Leonidas Trujillo.
porque en los capítulos 2, 5, me parece, también hay un trabajo estructurado en esa línea, ¿no? Que se va intercalando, está el último día de Leonidas Trujillo. Y cómo se nos desarrolla la perspectiva de Leonidas Trujillo en la fiesta del Chivo. Es muy diferente a la que se aborda en Conversación en la Catedral. Porque tal vez ustedes recuerden que en Conversación en la Catedral la figura del dictador, la figura autoritaria, nunca está presente. Es una figura que aparece de manera casi, me parece, solamente hay 2 escenas en las que aparece Odría, más bien es Esparza Sañarto el que aparece, pero de manera, digamos, implacable, ¿no? Muy poderosa. No es el caso de la fiesta del Chivo, en el que el abordaje de la figura del dictador está visto desde la decadencia, no solamente física, ¿no? Porque en Trujillo lo que hay es una decadencia tanto, o mejor dicho, una debilidad corporal, pero también la sensación de fragilidad al pensar en su entorno. Que su entorno, el país, la sociedad que él ha formado le empieza a fallar. Entonces, estos rasgos de debilidad, de vulnerabilidad, aparecen ya en esa primera escena en la que Leonidas Trujillo se despierta, ¿no? Me parece que a las 5 de la mañana, poco antes de las 5 de la mañana, él se despierta, empieza a hacer sus ejercicios. Voy a citar un par de fragmentos solamente y mencionar una idea sobre el abordaje de Trujillo en la fiesta del Chivo. Dice: despertó paralizado por una sensación de catástrofe. Inmóvil, pestañeaba en la oscuridad, prisionero en una telaraña, a punto de ser devorado por un bicho peludo lleno de ojos. Por fin pudo estirar la mano hacia el velador donde guardaba el revólver y la metralleta con el cargador puesto. Pero en vez del arma, empuñó el reloj despertador. Las 4:10. Respiró. Ahora sí, se había despertado del todo. ¿Pesadillas de nuevo? Tenía unos minutos todavía, pues maniático de la puntualidad, no saltaba de la cama antes de las 4, ni un minuto antes, ni uno después. Las 4 de la mañana. Aquí quiero situar un aspecto que me parece fundamental en la fiesta del Chivo. Porque yo abordaba la figura del dictador frágil, ¿no? Y eso aparece a lo largo de todo el despliegue, toda la profundización en Trujillo durante la novela. El cuerpo le empieza a fallar a Trujillo, le empieza a fallar el entorno, los hijos. ¿En qué se han convertido los hijos? Son todos unos fracasados. La Iglesia católica también le está fallando con sus reclamos, no está jugando en paralelo al proyecto que él tiene para el país. Entonces tenemos la representación de un dictador desconfiado, débil. Y eso se va desplegando a lo largo de todo este segundo capítulo. Voy a leer un fragmento, pero también, al igual que con el capítulo de Urania y con los que he ido citando, es un capítulo que vale la pena leer completo, como si fuese una narración autónoma, ¿no? Dentro de la novela. Es decir, después de que uno ha terminado la novela, uno puede volver a ese capítulo y va a descubrirle pequeños matices que ganan mucha fuerza, ¿no? Entonces, aquí hay un fragmento, bueno, hay varios fragmentos que podríamos señalar en la fiesta del Chivo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay una escena en la que Trujillo está amenazado por su propio cuerpo, ¿no? El dictador ha cumplido ya varios años y entonces su cuerpo es el que lo amenaza. Dice: las 4 en punto, ahora sí, se está despertando. Encendió la lamparita de la mesa de noche, se puso las zapatillas y se levantó sin la agilidad de antaño. Los huesos le dolían y sentía resentidos los músculos de las piernas y la espalda, como hacía unos días en la casa de Caoba, la maldita noche de la muchachita desabrida. El disgusto le hizo rechinar los dientes. Caminaba hacia la silla donde Sinforoso había dispuesto su traje de sudar y sus zapatillas de ejercicios, cuando una sospecha lo contuvo. Ansioso, observó las sábanas.
La informe manchita grisácea envilecía la blancura del hilo. Se le había salido otra vez. La indignación borró el desagradable recuerdo de la casa de caoba. Coño, este no era un enemigo que pudiera derrotar como esos cientos, miles que había enfrentado y vencido a lo largo de los años, comprándolos, intimidándolos o matándolos. Vivía dentro de él, carne de su carne, sangre de su sangre. Lo estaba destruyendo precisamente cuando necesitaba más fuerza y salud que nunca. La muchachita esqueleto le trajo mala suerte. Bueno, aquí, como he mencionado, ¿no?, se puede encontrar un rasgo que me parece diferencia a la fiesta del chivo del tratamiento de otras figuras autoritarias en la obra de Vargas Llosa. Claro, está el poder ilimitado que tiene Trujillo en República Dominicana. Las festividades aluden a fechas que están relacionadas a su familia. La misma ciudad tiene su nombre. Ese poder está. Pero hay una dimensión que me parece no estaba desarrollada en otras novelas de Vargas Llosa, que es la fragilidad del dictador. Y eso aparece en esta parte de la fiesta del chivo. A lo largo de todo el desarrollo, porque este es el primer capítulo, la presentación de Trujillo, pero a lo largo de todo el despliegue de Trujillo en la novela, vamos a ir viendo esa inseguridad respecto del propio grupo que lo rodea, su propio cuerpo, el repaso de su trayectoria, la sensación de debilitamiento en la figura del dictador. Entonces creo que el abordaje de Trujillo, este hombre que tiene pesadillas, se despierta, recordemos, se despierta y prácticamente busca su revólver, ¿no? Tiene pesadillas, es un hombre sumamente frágil. Esa figura de poder ilimitado, autoritaria, que durante muchos años se impuso a su país, se empieza a resquebrajar. Y creo que esto es central en esta novela. Siempre que pienso en la fiesta del chivo, recuerdo la escena de Urania y la escena de Leonidas Trujillo. Hay otras escenas magistrales, por ejemplo, el momento en el que Trujillo se enfrenta a los hombres que están haciendo el atentado, por ejemplo, ¿no?, ya mucho después. Y sin ir más lejos, la escena central de la novela, que le da título al libro, ¿no?, a la fiesta del chivo. No voy a ahondar en esa escena porque tal vez algunos no hayan leído la novela, pero es una novela realmente fascinante. Y creo que estos dos capítulos, el de Urania y el de Trujillo, ofrecen, estos dos capítulos citados, el desarrollo que va a plantear la novela, ¿no? El resentimiento de Urania, que retorna a su país para colocar frente a su padre el terrible recuerdo de lo que ocurrió cuando era niña, y la progresiva decadencia física, psicológica, a nivel de la seguridad del dictador. Creo que son dos escenas memorables en la fiesta del chivo y que quedarán seguramente para siempre en la memoria de los lectores que leímos en su momento esta novela. Bueno, hemos hablado entonces de la fiesta del chivo, publicada en el año 2000. No sé si lo dijo, pero esta novela se publicó en el año 2000. Voy a pasar a otra novela. Esta es la cuarta que voy a mencionar. No estoy haciendo una lista cronológica. Hice la lista de manera desordenada en los años, pero igual estoy mencionando siempre los años de las novelas. Hay otra escena, y aquí seré más breve, de otra novela que está bastante olvidada, bastante arrojada a la periferia en la trayectoria de Mario Vargas Llosa. Es una novela que se publicó en el año 1984, sintomáticamente en el año 1984, y que es Historia de Maita. Esta novela es una novela más breve que las anteriores de Vargas Llosa y probablemente también esa brevedad tenga que ver con el lugar que algunos le dan a Historia de Maita, pero aborda la revisión, la construcción que lleva a cabo un narrador. Y aquí rápidamente coloco un dato que es importante, ¿no? Porque decía que novelas como estas, como La tía Juli, como Historia de Maita, llaman la atención porque son novelas en las que Vargas Llosa está incorporando
su personaje, él es ya para entonces una persona pública, es un escritor reconocido, es inevitable, el nombre de Mario Vargas Llosa es un nombre conocido, y es muy interesante cómo él incorpora a este nuevo momento en su narrativa, en el que por un lado él está cambiando o ya ha cambiado, está virando ideológicamente, de ser un hombre de izquierda a ser un hombre más bien liberal tras su paso por Londres. Entonces es una novela que está siendo escrita en un contexto de transición ideológica. Y es muy interesante cómo en ese contexto, en el que además él tiene que publicar novelas porque él ya vive de esto, desde Conversación en la Catedral, él trabaja para la agencia Carmen Balcells, que le paga de manera sistemática ya una manutención para que él viva. Siempre me ha parecido muy interesante que esta idea, ¿no? de qué escribir si es que las ideas, si es que lo ideológico, las ideas políticas están en transición. Y esas ideas precisamente habían sido el despliegue de las primeras novelas de Vargas Llosa. Si él ya no tiene, si carece de esa base ideológica, ¿sobre qué escribir? Al mismo tiempo hay que escribir porque hay un compromiso con una agencia literaria. Y en ese contexto a mí me parece sintomático, no voy a ingresar tanto en ese plano porque demandaría toda una profundización, pero empieza a utilizarse él mismo como personaje, ¿no? Bueno, me he ido un poco con lo del personaje porque Historia de Maita trabaja con eso, con un Mario Vargas Llosa reconstruyendo la figura de Maita. Esta novela merecería probablemente una reseña, digamos, independiente en la que se pueda hablar de las relaciones entre la ficción y la realidad. En algún momento nos percatamos de que tal vez los muchos testigos que están interviniendo en la reconstrucción de Maita no existen, sino que están siendo inventados por Vargas Llosa. ¿Dónde está lo verdadero? ¿Dónde está lo falso dentro del pacto de ficción? En líneas generales lo que podríamos decir es que asistimos a la reconstrucción del personaje de Maita por parte de un novelista, ¿no? Para poder reconstruir este personaje que fue un revolucionario, que en su momento tomó junto con un colectivo en la ciudad de Jauja, tomó la ciudad prácticamente, o intentó tomarla. Asistimos a un narrador intentando reconstruir su historia, ¿no? Entonces entrevista a toda una serie de personajes. Después va a ser desconcertante y fascinante a la vez preguntarnos si esos personajes en el marco de la novela realmente existen o si el narrador los ha inventado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el último capítulo, y acá me estoy extendiendo con el resumen, pero redondeo, en el último capítulo se pone en cuestión todo lo que uno pensaba, entre comillas, que era verdad, ¿no? Por eso muchos sostienen que el último capítulo da un giro total a la novela. El personaje que estaba narrando Vargas Llosa o el narrador, no en vano, de manera sintomática se me escapó el Vargas Llosa. Tal vez no existe, es inventado. Bueno, no sé si se me está entendiendo lo que estoy diciendo sobre esto, el resumen de esta novela, pero creo que merecería una reseña independiente, Historia de Maita. Pero al margen del intento de argumento que he procurado hacer, esta es de las últimas novelas que yo leí de Vargas Llosa y todavía tengo una escena que me queda muy grabada. Y está al inicio también, está al principio de la novela de Historia de Maita. Está al principio. Y aquí voy a citar solamente un párrafo. Que es el momento en el que el narrador va a la casa de doña Josefa, que fue la madrina de Maita. Ella presenció uno de los primeros encuentros, el momento en el que Maita se conoció con Vallejos, que sería cómplice o muy cercano a él en el contexto de las tomas revolucionarias. Pero hay una fotografía que ella le muestra en la casa de él. Han pasado muchos años, ¿no? Ya Maita no está. Él va a hacer una investigación sobre Maita y doña Josefa es de los primeros personajes que él conoce. Y entonces él ve una fotografía. Ve una fotografía y esa fotografía me parece resume en buena parte esta figura, ¿no? del revolucionario con los grandes ideales, pero que con el pasar de los años dejó de creer en ellos, ¿no? Esa transición
Nuevamente, párrafo lleno, narración seguida. A Vargas Llosa no se le suele considerar como un gran narrador en el sentido en el que se suele considerar, por ejemplo, gran narrador a García Márquez, o a Rulfo, o a Onetti, ¿no? El juego con la narración, con las palabras. Se suele aludir mucho a él como, como estructurador, como la manera como, digamos, él aborda el poder, la masculinidad, la violencia, la noción de la relación entre la violencia y el sexo en sus libros. Pero hay fragmentos de Historia de Maita que a nivel de narración son impecables, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un fragmento que es en el que este narrador ve la fotografía de Maita. Y entonces tenemos lo siguiente. Dice: en la imagen, esfumada en los contornos, amarillenta, parece de 40 o más. Es una instantánea de fotógrafo ambulante, tomada en una plaza irreconocible, con poca luz. Está de pie, una bufanda suelta sobre los hombros y una expresión de incomodidad, como si la resolana le hiciera cosquillas en los ojos o lo avergonzara posar ante los transeúntes en plena vía pública. Lleva en la mano derecha un maletín, un paquete o una carpeta y, a pesar de lo borroso de la imagen, se advierte lo mal vestido que está. Los pantalones bolsudos, el saco descentrado, la camisa con un cuello demasiado ancho y una corbata con un nudito ridículo y mal ajustado. Los revolucionarios usaban corbata entonces. Tiene los cabellos alborotados y crecidos y una cara algo distinta a la de mi memoria, más llena y ceñuda, una seriedad crispada. Esa es la impresión que comunica la fotografía. Un hombre con un gran cansancio a cuestas, de no haber dormido lo suficiente, haber caminado mucho, o incluso, algo más antiguo, la fatiga de una vida que ha llegado a una frontera, todavía no la vejez, pero que puede serlo si atrás de ella no hay, como en el caso de Maita, más que ilusiones rotas, frustraciones, equivocaciones, enemistades, perfidias políticas, estrecheces, malas comidas, cárcel, comisarías, clandestinidad, fracasos de toda índole y nada que remotamente se parezca a una victoria. Y sin embargo, en esa cara exhausta y tensa se trasluce también de algún modo esa probidad secreta, incólume ante los reveses, que siempre me maravillaba reencontrar en él a lo largo de los años. Esa pureza juvenil, capaz de reaccionar con la misma indignación contra cualquier injusticia, en el Perú o en el último rincón del mundo, y esa convicción justiciera de que la única tarea impostergable y urgentísima era cambiar el mundo. Una foto extraordinaria, sí, que atrapó de cuerpo entero a Maita, que conoció a Vallejos aquella noche. Esta es la mejor narración que yo he encontrado de una fotografía en toda la obra de Mario Vargas Llosa. De repente hay escenas que no he revisado porque hay novelas que no he leído, pero yo recuerdo haber leído esta descripción de una fotografía y haber pensado, así se narra una fotografía, ¿no? Así se narra la fotografía de alguien. No solamente hablando del objetivo, de lo que se puede ver, sino generando una implicancia emocional, de una mirada en la manera de ver una fotografía, captando en la fotografía emociones, una visión del mundo, un cansancio, un agotamiento, un hombre que está en esa especie de límite entre la búsqueda de un ideal, pero al mismo tiempo ya la duda, el cansancio respecto de esos ideales, ¿no? Creo que es uno de los fragmentos más fascinantes que tiene una novela como Historia de Maita, ¿no? Y casi siempre que recuerdo esa novela que leí el año pasado, inmediatamente hablo de esa escena, ¿no? Del primer capítulo en el que el narrador visita a doña Josefa y empiezan a hablar de él, de la fiesta en la que él conversó con Vallejos, pero esa fotografía, para mí es uno de los logros más importantes a nivel descriptivo, a nivel narrativo de una novela como Historia de Maita, y creo que es uno de los grandes párrafos, porque Vargas Llosa tiene esos grandes párrafos, ¿no? Cómo inicia, por ejemplo, Conversación en la Catedral, ¿no? Cómo inicia La Casa Verde, cuando
están esos barcos, ¿no? Peque, ¿no? Entrando por el río Marañón. Y creo que también esos párrafos célebres que uno no olvida están esa fotografía de Maita en la casa de Doña Josefa cuando han pasado los años. Bueno, vamos a seguir, ya estamos llegando al final de este repaso de escenas, de lo que considero son escenas inolvidables, escenas que quedarán, ¿no? Lo que quedará seguramente, no lo único, por supuesto, pero lo que yo considero quedará en el recuerdo de los lectores de estas novelas de Mario Vargas Llosa. Hay que pasar a una novela que se publicó en el año 1981. Estamos retrocediendo ahora en el tiempo. Y esta es la novela que me parece puede hacerle frente a Conversación en la Catedral a nivel de ambición, a nivel de totalidad de personajes, de profundización en una realidad. No solamente el dibujo, el despliegue de una sociedad, sino la problematización de lo que ellos piensan, de las narrativas, de las perspectivas ideológicas, políticas. Todo eso está en la que al día de hoy, no sé, tal vez tendría que releer Conversación en la Catedral, pero casi siempre he llegado a la idea de que La Guerra del Fin del Mundo está entre las grandes novelas publicadas en América Latina, y a veces pienso que es la novela más importante, más ambiciosa que publicó Vargas Llosa en su trayectoria. Voy a centrarme en el caso de La Guerra del Fin del Mundo, en una escena que, a pesar de que ya han pasado varios años desde que leí este libro, esta escena sigue siendo para mí de esas escenas inolvidables, ¿no? Recordemos que en líneas generales La Guerra del Fin del Mundo aborda el enfrentamiento entre dos bandos, por cierto, incomunicados, ¿no? Por un lado, los yagunzos, ¿no? Los denominados yagunzos, que son un grupo de personas que antes habían sido esclavos y que fueron de pronto liberados y que se instalan en una parte muy amplia del Brasil, en el desierto, en el Sertão se le llama en la novela, en el desierto grande brasileño, y están allí instalados. Llega en un momento un profeta que es el consejero y les anuncia que tienen que resistir porque el anticristo está por llegar. Desde entonces se formará un ejército, ¿no? de los yagunzos. Entonces, por un lado, La Guerra del Fin del Mundo aborda el desarrollo y el crecimiento de esta comunidad de diferentes personajes, con guerreros, con sacerdotes, bueno, toda una variedad de personajes, un grupo inmenso que conforma Canudos. Y del otro lado está el ejército del Brasil, ¿no? El ejército del Brasil que se va a enfrentar a estos yagunzos, porque sospecha que se han instalado allí y que en el fondo son un grupo utilizado por la monarquía, por una monarquía europea, me parece que es por la monarquía portuguesa. Ellos piensan que son utilizados y que en el fondo quieren derrotar a las fuerzas republicanas para que la monarquía regrese a Brasil. Entonces tenemos un enfrentamiento entre incomunicados, ¿no? Es decir, entre falsas impresiones. Por un lado, los yagunzos piensan que las fuerzas republicanas son el anticristo, que quiere instaurar el matrimonio civil, el censo, los impuestos, y eso para ellos es parte del anticristo. Y por otro lado, tenemos a las fuerzas republicanas que piensan que los yagunzos, en el fondo, son utilizados por los monárquicos europeos que les dan armas para que se enfrenten a la república. Estas en líneas generales es el resumen de la novela. Hay un despliegue amplísimo, ambicioso, fascinante de personajes, esos enfrentamientos. Y es allí donde quiero situar esta escena. Porque siempre que pienso en La Guerra del Fin del Mundo, me vienen a la mente diferentes escenas, ¿no? El consejero por primera vez presentándose en el desierto brasileño,
Me vienen a la mente los momentos en los que se va conformando el ejército del consejero, en la que estos hombres, ¿no? Joao Satán, Payeu, van incorporándose a sus ejércitos. El catálogo de personajes fantásticos que también integran este universo, los enfrentamientos, las crónicas de Galileo Gal, ¿no? Que también es un romántico anarquista que interpreta que el enfrentamiento tiene tintes de carácter histórico materialista, ligado al socialismo. Bueno, hay interpretaciones de todo tipo. Pero siempre que pienso en la guerra del fin del mundo, la escena que más me viene a la mente, y es la primera escena que me viene a la memoria, y por eso digo que es una escena que quedará, es el momento en el que se presenta Moreira César. Esto es en el libro 3 de la novela, capítulo 1 del libro 3. Claro, contrariamente a lo que esperaban las fuerzas republicanas, sus regimientos han sido derrotados de manera estrepitosa, han sido masacrados. La República ha enviado ejércitos pensando que fácilmente podrán derrotar a los ejércitos de los yagunzos, pero rápidamente son derrotados. Entonces deciden enviar ya a un coronel de emergencia, ¿no? Que es un coronel especialista que lidera un regimiento legendario, Moreira César. Siempre recuerdo al personaje de Moreira César, nunca voy a olvidar la manera en la que es recibido. Es recibido como una celebridad, como un héroe militar. Por fin ha llegado Moreira César, aquel especialista, estratega, que derrotará sin ninguna duda a los ejércitos de los yagunzos, ¿no? A los ejércitos monárquicos que intentan apoderarse nuevamente de Brasil. Llega por mar con una presencia que acapara todas las miradas, imponente, y siempre recuerdo esa presentación. La leo también, ¿no? Leo unos cuantos fragmentos. Toda esa presentación vale la pena ser revisada también en detalle, pero es un resumen también de lo que propone la novela, ¿no? Estas figuras heroicas que intentarán derrotar a los yagunzos. Dice, leo unos cuantos fragmentos. El tren entra pitando en la estación de Queimadas, engalanada con banderolas que dan la bienvenida al coronel Moreira César. En el estrecho andén de tejas rojas se apiña una multitud, bajo una gran tela blanca que sobrevuela los rieles, ondeando. Queimadas saluda al heroico coronel Moreira César y a su glorioso regimiento. ¡Viva el Brasil! Un grupo de niños descalzos agita banderitas y hay media docena de señores endomingados con las insignias del Consejo Municipal en el pecho y sombreros en las manos, rodeados por una masa de gente desarrapada y miserable, que mira con gran curiosidad y entre la cual se mueven mendigos pidiendo limosna y vendedores de rapaduras y frituras. Gritos y aplausos reciben la aparición en la escalinata del tren. Las ventanillas están atestadas de soldados con fusiles del coronel Moreira César. Vestido con uniforme de paño azul, botones y espuelas doradas, galones y ribetes encarnados y espada al cinto, el coronel salta al andén. Es pequeño, casi raquítico, muy ágil. El calor abochorna todas las caras, pero él no está sudando. Su endeblez física contrasta con la fuerza que parece generar en torno, debido a la energía que bulle en sus ojos o a la seguridad de sus movimientos. Mira como alguien que es dueño de sí mismo, sabe lo que quiere y acostumbra a mandar. Lo que vamos a tener a partir de este momento es, digamos, los intentos, ¿no? Los intentos por parte de todos los que observan por ganarse el favor, ganarse una mirada de Moreira César y sucesivos desplantes, ¿no? Él con la autoridad que sabe tiene de su dominio militar, de su conocimiento del séptimo regimiento del Brasil, lleva a cabo una serie de desplantes y eso engrandece o hace que su figura sea más idealizada, ¿no? Y creo que es uno de los grandes logros de una novela de por sí fascinante como La guerra del fin del mundo, ¿no? Leo un fragmento más
de entre los numerosos fragmentos que podemos encontrar aquí, ¿no? Y es cuando Moreira César da indicaciones de todo lo que tienen que hacer, se nota que es un personaje imponente y el lector a partir de entonces, porque aparece en el aproximadamente 30% de la novela avanzada y uno espera con muchísima expectativa qué va a pasar, ¿no? Si será posible que él sea capaz de derrotar a los yagunzos que han demostrado una enorme capacidad de resistencia, sobre todo también a raíz del territorio, ¿no? Porque lo que hace más complicado para las fuerzas republicanas vencer a los yagunzos es el desconocimiento territorial, ¿no? Ahí también, bueno, hay en el trasfondo una crítica interesante, ¿no? De la noción de una nación integrada. Hay un desconocimiento geográfico. Pero entonces en las escenas finales de este fragmento, que como decía es el capítulo 1 del libro 3, me parece que el libro 3 es de los libros más grandes. Sí, el libro 3 es el libro más grande, es el libro más amplio de la guerra del fin del mundo, porque se desarrolla ya toda la campaña de enfrentamiento entre Moreira César y las fuerzas del desierto brasileño. Leo un último fragmento, ¿no? Dice: se vuelve hacia los oficiales de su estado mayor, que inmediatamente lo rodean, y al instante, como si se hubiese roto un encantamiento, se reanudan las actividades, el ruido, el movimiento en la estación de Queimadas. Pero los 5 periodistas siguen allí, en el mismo sitio, mirándose desconcertados, alelados, decepcionados, sin entender por qué el coronel Moreira César los trata como si fueran sus enemigos potenciales, por qué no les ha permitido formularle pregunta alguna, por qué no les ha hecho la menor demostración de simpatía o al menos de urbanidad. El círculo que rodea al coronel se desgrana a medida que, obedeciendo sus instrucciones, cada uno de los oficiales, luego de chocar los tacones, se aleja en direcciones distintas. Cuando se queda solo, el coronel echa una mirada circular y, un segundo, los 5 periodistas creen que va a acercarse a ellos, pero se equivocan. Claro, hay unos periodistas que están rodeando la escena porque quieren documentar, quieren tomar fotografías, ¿no? de todo el enfrentamiento, y Moreira César les hace unas advertencias bastante precisas, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué cosas no pueden hacer en relación con la información? Es decir, es un personaje que toma total control de la situación, ¿no? Por eso decía que es una figura heroica y que genera la expectativa de una épica, ¿no? Posterior. Es uno de los momentos más emocionantes de la novela y de mayor expectativa, ¿no? Dice: está mirando como si acabara de descubrirlas las caras famélicas, requemadas, miserables, que se aplastan contra las puertas y ventanas. Las observa con una expresión indefinible, la frente fruncida, el labio inferior adelantado. De pronto, resueltamente, se dirige a la puerta más cercana, la abre de par en par y hace un gesto de bienvenida al enjambre de hombres, mujeres, niños, viejos casi en harapos, muchos descalzos que lo miran con respeto, miedo o admiración. Con ademanes imperiosos los obliga a entrar, los jala, los arrastra, los anima, señalándoles la larga mesa donde, bajo aureolas de insectos codiciosos, languidecen las bebidas y las viandas que el Consejo Municipal de Queimadas ha preparado para homenajearlo. Entonces, claro, el ejército ha organizado toda una especie de banquete para él y de pronto él abre las puertas, ¿no? Para que todos entren. Por eso decía, es una figura desconcertante y que asume un liderazgo que genera uno de los momentos de mayor expectativa en la novela. Siempre que recuerdo la lectura de La Guerra del Fin del Mundo, dentro de las escenas que he mencionado, la primera en la que pienso es la llegada de Moreira César, ¿no? Porque además Moreira César participa del equívoco de la interpretación acerca de quiénes son los yagunzos, ¿no? La idea de que hay unas armas, hay unas balas que parecen no proceder de ellos, que es imposible que procedan de unos sujetos desde su perspectiva primitivos, ¿no? ¿Cómo es posible? Hay unas balas que no pueden pertenecerles, por tanto es sumamente probable que están siendo implementados, ayudados por monárquicos europeos, ¿no? Esa es la conclusión que él saca y sobre esa interpretación se arroja el enfrentamiento con los yagunzos. Entonces, Moreira César es también un resumen de todo lo que
va desplegando la guerra del fin del mundo, ¿no? La violencia, la interpretación errada, este combate, ¿no? Este enfrentamiento sangriento entre dos multitudes que no se entienden, que no saben realmente quién es el otro, ¿no? En esa incomunicación violenta se teje la guerra del fin del mundo. Y por eso esta escena de la llegada de Moreira a César me parece una de sus principales escenas y que quedará, creo, para siempre en el recuerdo de quienes hemos leído La guerra del fin del mundo, ¿no? Vamos a terminar. Bueno, tengo 5 libros, ya, ¿no? Tengo 5 libros de Vargas Llosa. He mencionado ya Conversación en la Catedral, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo, Historia de Maita y La guerra del fin del mundo. Y aquí podríamos tener ya, digamos, 5 libros con escenas que me parecen memorables en Vargas Llosa. Pero creo que no podríamos terminar un episodio como este dedicando por lo menos unos minutos finales a su primera novela, A la ciudad y los perros. Esta novela, La ciudad y los perros, se publicó en el año 1962. Fue la primera novela que publicó Mario Vargas Llosa. Esto lo digo como un comentario a nota al pie de página, pero hay un libro que narra muy bien ese primer contacto. Después habría que ver qué tan fiel a la realidad o no, pero hay un capítulo en el libro de Juan José Armas Marcelo que se llama Vargas Llosa, el vicio de escribir, en donde se describe el primer contacto que tuvo Carlos Barral con el manuscrito de La ciudad y los perros, ¿no? Es un libro que vale muchísimo la pena leer, pero este libro, La ciudad y los perros, en líneas generales podríamos decir que aborda la convivencia violenta, la agresividad en un colegio militar, ¿no? En el que hay estudiantes de diferentes procedencias, de diferentes zonas del Perú, de diferentes formaciones, estratos económicos, sociales, y las tensiones entre ellos cargadas de violencia, de insultos, de poder, del deseo y también inclusive de hacer amistades. Bueno, todo ese círculo o ese conjunto de emociones están en una novela como La ciudad y los perros, ¿no? Una novela que transcurre en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y creo que no podríamos cerrar este episodio sin una alusión a esta novela de Vargas Llosa. Cuando pienso en La ciudad y los perros, hay muchas escenas que ya, digamos, pasados algunos años van alejándose, ¿no?, de la memoria. No todas las tengo tan a la mano, pero sí hay algunas que todavía me siguen llamando la atención o permanecen en mi memoria. Y dentro de esas escenas me gustaría situar la escena con la que se abre la parte 2, o mejor dicho, el capítulo 2 de la primera parte. El capítulo 2 de la primera parte. Porque creo que en el capítulo 2 de la primera parte hay un resumen. En el capítulo 2 de la primera parte hay un resumen de cómo funciona el colegio militar en un día de rutina. La escena abre con el momento en el que uno de los encargados de las cornetas, ¿no?, toca la diana, me parece que es el término, para que los cadetes se despierten, y todos lo insultan o lo escupen o lo molestan, porque claro, es un sonido que los alarma a primera hora de la mañana. Y en ese capítulo, siempre que recuerdo ese capítulo 2, viene a mi memoria el examen, ¿no?, la búsqueda de Alberto, que le pide al jaguar las claves del examen, ¿no? Porque había la idea, siempre era una manera en la que operaba el grupo del jaguar. Robaban exámenes y vendían las respuestas a sus compañeros, ¿no? Pero a raíz del incidente, porque hay un escándalo en el que se descubre que hay un video roto, el jaguar niega rotundamente que ellos tengan el examen, ¿no? Nosotros no fuimos, le dice al poeta, ¿no?, a Alberto. Entonces, en esa escena se da el examen, y a partir del examen que rinden los cadetes, Vargas Llosa aprovecha esa estructura para narrar varios momentos de la formación de los cadetes, ¿no?
Por ejemplo, el trato que le dan los cadetes de años posteriores, los recibimientos que les dan, la manera como los golpean, lo crueles que son con ellos, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, terrible, ¿no? Muy descarnada en la que estos cadetes de años superiores le dan la bienvenida al esclavo, lo golpean, lo hacen humillarse. Y lo interesante de esta escena, voy a leer ahora algunos fragmentos, es el nacimiento del círculo. ¿Qué es el círculo? El círculo es un grupo formado primero por los escolares de tercero, por los perros, a los que le llaman los perros, para poder defenderse de los cadetes de años posteriores. Al principio llaman al jaguar, porque se enteran que el jaguar es muy bueno peleando, con él nadie se mete, es muy rápido, por eso lo llaman el jaguar. Y entonces se nos da en este segundo capítulo también esa presentación, ¿no? ¿Quién es el jaguar? ¿Por qué lo respetan los cadetes de los años siguientes? La incorporación que tiene él en el círculo. Pero también se nos presenta otros, otros lazos entre los cadetes, ¿no? Por ejemplo, el esclavo, ¿no? La búsqueda del esclavo por ser amigo de Alberto también está allí. Y creo que este episodio del examen, que además empieza con un plano amplio, ¿no? En el que la neblina se va abriendo paso en la perla, entre los límites de la perla y el Callao, se va abriendo paso en el colegio, entra el corneta, empieza el examen y en el examen la narración empieza a estructurar todo el recorrido del funcionamiento del colegio militar, las relaciones que hay entre los cadetes, ¿no? Entonces siempre recuerdo, no sé si esto se podría llamar una escena, pero es un conjunto de imágenes de ese capítulo 2 que creo que es fundamental en la novela, ¿no? Se nos presentan todas las dinámicas que se van dando. Y me parece además importante en este capítulo el cierre. Voy a leer algunos fragmentos, pero el cierre, porque al Alberto no contar con el examen por parte del jaguar, intenta buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pide las respuestas a un compañero, Bayano me parece, ¿no? Para que le dé las respuestas. Después viene un brigadier que va a cuidar el examen, y entonces se arrepiente y dice, mejor yo veo como copio. Finalmente, no llega a un acuerdo y Alberto está dando su examen, responde lo que puede de las preguntas, algunas lo confunden, responde lo que puede y está allí Gamboa, ¿no? El teniente Gamboa está mirándolos. Y entonces hay una escena final que va a tener mucha fuerza, sobre todo por lo que ocurra en el centro del libro, ¿no? Es una escena que tiene relación con el esclavo, ¿no? Que es uno de los cadetes a los que todos toman por punto, todos fastidian, golpean. Bueno, voy a leer algunos fragmentos y comento algo sobre este personaje que es el esclavo. Por ejemplo, esta primera escena, también narrada, ¿no? También narrada a párrafo largo, la manera como la neblina irrumpe en el colegio militar. Dice, cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar y disolviéndola, y el recinto del colegio militar Leoncio Prado se aclara como una habitación colmada de humo, cuyas ventanas acaban de abrirse, un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón y avanza restregándose los ojos hacia las cuadras de los cadetes. La corneta que lleva en la mano se balancea con el movimiento de su cuerpo y, en la difusa claridad, brilla. Al llegar al tercer año, se detiene en el centro del patio, a igual distancia de los cuatro ángulos del edificio que lo cerca. Enfundado en su uniforme verduzco, desdibujado por los últimos residuos de la neblina, el soldado parece un fantasma. Lentamente pierde su inmovilidad, se anima, se frota las manos, escupe. Luego sopla, escucha el eco de su propia corneta y segundos después las injurias de los perros que desfogan contra él la cólera que les causa el final de la noche. Bueno, esta es una escena, ¿no? La escena con la que abre la parte, este capítulo 2 de La ciudad y los perros, se nos abren las puertas del colegio, ¿no? Es como si el narrador nos dice la bienvenida a ingresar con él desde que la neblina se abre paso en la mañana del colegio. Hay otra escena que por aquí podría de pronto citar antes de pasar a la escena
final que quiero mencionar en La ciudad y los perros, ¿no? Claro, es la vigilancia de Gamboa, la atención de Alberto mientras da su examen, ¿no? En ese mismo capítulo hay un fragmento que es el siguiente. Claro, está él dando su examen, levanta la mirada y ve a Gamboa, ¿no? Y Gamboa, ¿qué le dice? ¿Quiere que le sople? Y baje la cabeza. A mí solo me miran mi mujer y mi sirvienta, le dice, ¿no? Cuando termina de responder lo que sabe, Alberto mira a Bayano. El negro escribe a toda prisa, mordiéndose la lengua. Explora la clase con infinitas precauciones. Algunos simulan escribir, deslizando la pluma en el aire, a unos milímetros del papel. Relee la prueba, contesta otras 2 preguntas cuya respuesta intuye oscuramente. Comienza un ruido distante y subterráneo. Inquietos, los cadetes se mueven en sus asientos. La atmósfera se condensa. Algo invisible flota sobre las cabezas inclinadas. Una pasta tibia e inasible, una nebulosa, un sentimiento aéreo, un rocío. ¿Cómo escapar unos segundos a la vigilancia del teniente, a esa presencia? Claro, aquí se profundiza en esa, bueno, angustia de Alberto de no poder resolver el examen. Y párrafo largo también, ¿no? Para poder narrar esas, digamos, emociones, esa dificultad que tiene Alberto para la resolución del examen, para las que no tiene alternativas, ¿no? Bayano parece ser una alternativa, pero parece que no será la que va a tomar, ¿no? También párrafo extenso, ¿no? No sé si se nota tanto, pero el despliegue de la angustia de Alberto está muy bien trabajado, ¿no? Cómo observa diferentes lugares, Gamboa, el examen, va respondiendo lo que puede. El círculo, ¿no? Aquí también se va intercalando con el transcurso del examen el nacimiento del círculo. Voy a leer ese fragmento y paso al fragmento final. Es un párrafo corto. ¿Cómo nació el círculo, ¿no? Ese grupo que finalmente servirá para que los perros, los alumnos de tercero, puedan hacerle frente a los abusos de los cadetes de cuarto, ¿no? Dice, el círculo había nacido con su vida de cadetes, 48 horas después de dejar las ropas de civil y ser igualados por las máquinas de los peluqueros del colegio, que los raparon, y de vestir los uniformes caquís, entonces flamantes, y formar por primera vez en el estadio al conjuro de los silbatos y las voces de plomo. Era el último día de verano y el cielo de Lima se encapotaba, después de arder 3 meses como un ascua sobre las playas, para echar un largo sueño gris. Venían de todos los rincones del Perú, no se habían visto antes y ahora constituían una masa compacta, instalada frente a los bloques de cemento cuyo interior desconocían. La voz del capitán Garrido les anunciaba que la vida civil había terminado para ellos, y por 3 años que aquí se harían hombres, que el espíritu militar se compone de 3 elementos simples: obediencia, trabajo y valor. Pero aquello había venido después, al terminar el primer almuerzo del colegio, cuando por fin estuvieron libres de la tutela de los oficiales y suboficiales y salieron del comedor, mezclados a los cadetes de cuarto y de quinto, a quienes miraban con un recelo no exento de curiosidad y aún de simpatía. El círculo se va desarrollando y al principio son alumnos de diferentes procedencias, pero cada vez el círculo es más próximo a los amigos del Jaguar, ¿no? Y por ejemplo, pasarán a ser una organización que roba los exámenes, ¿no? Bueno, quiero cerrar entonces estas escenas de La ciudad y los perros, este capítulo 2 que me viene mucho a la mente porque, como decía, es un resumen de todo lo que ocurre en el colegio, ¿no? Hasta ese momento habíamos tenido una escena, pero de pronto ya en el capítulo 2 de la primera parte se nos narra un día de rutina en el colegio militar, un sábado de rutina en el que rinden los exámenes. Bueno, habitualmente salen, pero en este día en particular se quedan porque hay un examen, y esa estructura del examen es aprovechada por el narrador para desplegar el funcionamiento, la dinámica del colegio militar, ¿no? Cómo fueron incorporados los cadetes, cómo nació el círculo, cómo se fueron dando las relaciones, los vínculos entre ellos, cómo funciona la rutina dentro del colegio, ¿no? Bueno, cierro con esta escena porque va a ser importante para un personaje central, ¿no? Que es el esclavo. Hay una escena, y por eso decía que la estructura del examen es utilizada
para incorporar información, porque el capítulo 2 cierra nuevamente con el examen, al término del examen. Cuando Alberto está dando su prueba, Alberto el poeta está dando su prueba y hay varias preguntas que no sabe. Entonces de pronto llega un papel a su mesa. Llega un papel, una bolita de papel. Y la ve Gamboa. Ve la bolita de papel y le dice, ¿qué es eso? Al parecer usted tiene un ángel de la guarda. Y claro, uno como lector piensa que de pronto ha sido Bayano, ¿no? Que le ha soplado, que le ha dado las respuestas. Y entonces le pide al poeta Alberto que le deje su examen y le dice a toda la sección que se pare el que le ha arrojado esas respuestas, que se levante el ángel de la guarda. ¿Y quién se levanta? Vamos a leer ese fragmento, ¿no? Dice, cadete, ¿quiere pasarme eso que acaba de aterrizar en su carpeta? Silencio los demás. Alberto se levanta. Gamboa recibe la bolita de papel sin mirarla. Desenrolla y la pone en alto, a contraluz. Mientras la lee, sus ojos son dos saltamontes que brincan del papel a las carpetas. ¿Sabe lo que hay aquí, cadete?, pregunta Gamboa. No, mi teniente. Las fórmulas del examen. Nada menos. ¿Qué le parece? ¿Sabe quién le ha hecho este regalo? No, mi teniente. Su ángel de la guarda, dice Gamboa. ¿Sabe quién es? No, mi teniente. Vaya a sentarse y entrégueme el examen. Gamboa hace trizas la hoja y pone los pedazos blancos en un pupitre. El ángel de la guarda, añade, tiene 30 segundos para ponerse de pie. Los cadetes se miran unos a otros. Van 15 segundos, dice Gamboa. He dicho 30. Yo, mi teniente, dice una voz frágil. Alberto se vuelve. El esclavo está de pie, muy pálido, y no parece sentir las risas de los demás. Nombre, dice Gamboa. Ricardo Arana. ¿Sabe usted que los exámenes son individuales? Sí, mi teniente. Bueno, dice Gamboa. Entonces sabrá también que yo tengo que consignarlos sábado y domingo. La vida militar es así. No se casa con nadie, ni con los ángeles. Mira su reloj y agrega. La hora. Entreguen los exámenes. Esta escena de la ciudad y los perros es la que por lo general me viene a la mente, ¿no? Cuando recuerdo esta novela. Hay otras escenas también con una carga de emoción muy fuerte, sin ir más lejos, el enfrentamiento entre Alberto y el jaguar, cuando se agarran a golpes, ¿no? en un aula, ¿no? Los encierran, los castigan, y Alberto poco a poco le va revelando al jaguar que fue él quien lo ha acusado del acontecimiento más trágico, ¿no? de la novela, que es la muerte del esclavo. Y esa escena también es fascinante. Bueno, hay muchas, ¿no? El robo del examen, las salidas de los cadetes al Jirón Guatica con la pies dorados, los monólogos de los cadetes en relación, por ejemplo, con la Malpapeada o con Teresita. Bueno, hay todo un catálogo de escenas, pero por alguna razón siempre sitúo como escena central este segundo capítulo de la parte 1, ¿no? Cuando, como si fuese una cámara, se nos va dando la bienvenida al colegio militar. Y a propósito de la dinámica del examen que rinden los cadetes, se van presentando poco a poco las capas que nos van dibujando de manera más precisa las costumbres y las rutinas en el colegio militar. Las amistades, el nacimiento del círculo, los abusos que se daban a los cadetes, a los que llamaban perros, entre otras escenas. Bueno, seguramente hay muchas escenas que uno podría situar de estas novelas. Como decía al principio, quería hacer 5, pero no podía prescindir de la ciudad y los perros. Y creo que son, de alguna manera, escenas que ya anuncian lo que será todas las novelas, ¿no? Las escenas que he ido mencionando en los libros que han ido surgiendo desde el año 69, en Conversación en la Catedral, del 77, La tía Julia, El escribidor, del 2000, La fiesta del chivo, del año 1984, Historia de Maita, del 81, La guerra del fin del mundo, y del año 62, su primera novela, La ciudad y los perros. Las escenas que he ido mencionando son
aquellas escenas que me parece quedarán, y son escenas que al menos a nivel personal quedan en mi memoria, ¿no? Si es que alguien me trae a colación o a conversación alguna de esas escenas, la primera escena que me viene a la mente, o las dos primeras escenas que me vienen a la mente, son las escenas que he ido mencionando, ¿no? Y por eso he titulado este episodio Quedará, o Lo que quedará, ¿no? De Vargas Llosa. No porque sea lo único que quedará, de ninguna manera, pero son escenas que golpean la sensibilidad del lector y que creo se quedan impregnadas en la memoria. Bueno, espero les haya gustado este repaso, tal vez algo general, algo rápido, pero espero que les haya gustado este repaso por algunas de las novelas de Mario Vargas Llosa. Y espero también sea motivo para que revisen sus libros, para que vuelvan a leer sus libros, porque creo que muchos de estos libros forman parte al menos de lo mejor que ha producido la narrativa hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX, y probablemente de lo mejor que se ha escrito en la literatura escrita en español durante el siglo XX. Muy bien, hasta aquí entonces con este episodio dedicado a Mario Vargas Llosa. Conmigo será hasta otra oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.